Imagina que cada experiencia en tu vida, cada alegría y cada dolor, cada encuentro, cada pérdida, tuviera un propósito invisible que guía tu crecimiento. Imagina que nada ocurre por casualidad, que incluso los momentos que no entiendes forman parte de un diseño perfecto, tejido con hilos de causa y efecto que se entrelazan a lo largo del tiempo. El budismo nos enseña precisamente eso, que la vida es un flujo constante de aprendizaje y transformación, que cada paso, cada emoción y cada acontecimiento tiene su razón de ser. Desde el instante en que nacemos comenzamos a cambiar. Ninguna célula de nuestro cuerpo es la misma después de unos años, y sin embargo insistimos en buscar estabilidad, permanencia, seguridad. Queremos que los buenos momentos duren para siempre, que las personas que amamos nunca se vayan, que la felicidad sea algo fijo e inmutable. Pero la realidad es otra. Todo cambia, y en ese cambio se encuentra la sabiduría más profunda. Nada en la vida es permanente. Las estaciones se suceden, las flores nacen, florecen y mueren. El día da paso a la noche y la noche al amanecer. Así también cambian nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros vínculos. Lo que hoy parece eterno mañana puede desvanecerse, y lo que hoy duele puede transformarse en comprensión. En el budismo, este principio se llama anicca, la impermanencia. Es una de las tres marcas de la existencia, junto con el sufrimiento dukkha y la ausencia de un yo permanente anatta. El sufrimiento surge cuando nos resistimos a esta verdad, cuando tratamos de detener el flujo de la vida y decir, esto quiero que dure para siempre. Pero nada dura para siempre. La felicidad no se encuentra en evitar el cambio, sino en abrazarlo. La sabiduría consiste en aprender a fluir con la corriente de la existencia, tal como un río fluye hacia el mar sin aferrarse a las piedras, ni detenerse ante las curvas del camino. Piensa en un río que desciende desde la montaña. Su fuerza no proviene de resistir los obstáculos, sino de su capacidad para adaptarse, para fluir. Si encuentra una roca, la rodea. Si un árbol cae sobre él, sigue su curso por debajo o por encima. Así debería ser también nuestra mente, flexible, abierta, serena ante lo que no puede cambiar. El árbol no se lamenta cuando llega el otoño. Deja caer sus hojas sin resistencia, sabiendo que la primavera las traerá de nuevo. En la naturaleza no hay drama, solo transformación. Nosotros, en cambio, sufrimos porque nos aferramos. Queremos retener lo que amamos y rechazar lo que nos duele. Queremos que el verano dure eternamente y que el invierno nunca llegue. Pero la vida no responde a nuestros deseos, sigue su curso con o sin nuestra aprobación. Aceptar la impermanencia no significa renunciar a la alegría, sino aprender a disfrutarla mientras está presente, sin miedo a perderla. Cuando comprendemos que todo es transitorio, cada instante se vuelve más valioso. El amanecer, una conversación, una sonrisa, incluso una lágrima, nada se repite. Todo es único, y en esa fugacidad se esconde la belleza. Aprender a vivir con desapego no es frialdad, es libertad. Significa soltar el peso del control, confiar en que cada cambio trae consigo una enseñanza. La verdadera paz no surge de retener, sino de dejar fluir. La impermanencia también nos enseña a mirar el sufrimiento con otros ojos. Cuando atravesamos un momento doloroso, solemos creer que durará para siempre, pero nada, ni siquiera el dolor, es eterno. Todo pasa, todo se transforma, así como las tormentas más intensas terminan despejando el cielo. Las dificultades preparan el terreno para la claridad. Si puedes aceptar que nada permanece igual, también puedes comprender que tu tristeza, tus miedos y tus pérdidas no son un destino final, sino parte del movimiento natural de la vida. Cada experiencia, por más dura que sea, lleva dentro una semilla de renovación. Esta comprensión nos conduce a la segunda gran enseñanza del Buda, la ley del karma. Nada sucede sin causa. Cada pensamiento,
palabra y acción genera una energía que tarde o temprano regresa a nosotros. El karma no es un castigo ni una recompensa, es la ley natural de causa y efecto. Todo lo que hacemos deja una huella en el universo, como una piedra que cae en un lago y genera ondas que se expanden hasta tocar la orilla. A veces las consecuencias son inmediatas, otras tardan años, incluso vidas enteras, en manifestarse, pero nada se pierde, todo retorna. El karma nos enseña que somos responsables de nuestra propia existencia. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo actuamos ante ello. Cada decisión que tomamos, cada emoción que alimentamos, cada palabra que pronunciamos está creando el paisaje de nuestro futuro. Cuando alguien siembra semillas de amor, compasión y paciencia, cosecha serenidad. Cuando alguien alimenta el odio, la codicia o la mentira, cosecha conflicto. No hay magia en ello, solo coherencia. Lo que entregamos al mundo regresa a nosotros. A veces observamos a personas que obran mal y parecen prosperar, mientras otras, bondadosas, enfrentan injusticias. Pero el karma no opera a corto plazo. Es un proceso que se desarrolla más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. El tiempo no borra los actos, solo espera el momento adecuado para mostrar su fruto. El karma también se manifiesta en los pensamientos. Un pensamiento negativo repetido se convierte en hábito, y el hábito en destino. Por eso el Buda enseñaba, la mente lo precede todo. Si con una mente pura hablas o actúas, la felicidad te sigue como tu sombra. Nuestra vida exterior no es más que el reflejo de nuestra vida interior, y el cambio comienza en la mente. Cada vez que eliges la paciencia en lugar de la ira, estás purificando tu karma. Cada vez que eliges la gratitud en lugar de la queja, estás sembrando semillas de abundancia. No necesitas gestos grandiosos. Incluso las acciones más pequeñas pueden cambiar tu destino si están guiadas por la conciencia. La intención es fundamental. Dos personas pueden realizar el mismo acto, por ejemplo, dar limosna, pero si una lo hace por compasión y la otra por vanidad, el resultado kármico será completamente distinto. El universo no responde a la forma, sino al fondo. No importa tanto lo que haces, sino desde dónde lo haces. Comprender el karma nos libera de la victimización. Dejamos de culpar a los demás o al destino por nuestras circunstancias y comenzamos a reconocer nuestro poder de transformación. No se trata de sentir culpa, sino responsabilidad. Cada día puedes comenzar de nuevo. El pasado no te define, solo te enseña. En el budismo hay una historia que ilustra esta idea. Un discípulo preguntó a su maestro, ¿por qué algunos nacen en la pobreza y otros en la riqueza? ¿Por qué unos gozan de salud y otros sufren enfermedad? El maestro respondió, todo lo que florece es fruto de una semilla. Lo que ves hoy es el resultado de lo que se sembró antes. Pero recuerda, siempre puedes sembrar de nuevo. Ningún suelo es estéril si el corazón está dispuesto. Así, cada pensamiento, palabra o acción consciente puede ser una nueva siembra. Nada está perdido. Mientras haya voluntad de aprender, cada instante es una oportunidad para generar karma positivo, para limpiar la mente y el corazón de resentimiento. Y cuando esa comprensión se asienta, llega la calma. Empiezas a ver que incluso las dificultades tienen un propósito. A veces la vida te detiene no para castigarte, sino para redirigirte. A veces te quita algo no para herirte, sino para enseñarte a soltar. Nada es casualidad. Todo tiene una razón que la mente no siempre comprende de inmediato. La enseñanza del karma no nos llama al miedo, sino a la conciencia. No te dice cuidado con lo que haces, sino sé consciente de lo que siembras, porque cada gesto, cada palabra, cada pensamiento cuenta, y cuando actuamos desde la conciencia, el mundo responde en armonía, los vínculos mejoran, la mente se aquieta, la vida fluye con mayor facilidad. Es entonces cuando comprendemos que el cambio externo solo es posible a través del cambio interno. La tercera gran enseñanza del Buda nos lleva a mirar de frente el origen del sufrimiento.
el apego. Nos aferramos a lo que amamos porque tememos perderlo. Nos aferramos a lo que conocemos porque tememos lo incierto. Pero el apego, en cualquiera de sus formas, siempre termina en dolor. El Buda dijo, de la unión nace la separación del apego, el sufrimiento. Cuando depositamos nuestra felicidad en lo externo, en una persona, en un trabajo, en una idea, le damos poder sobre nosotros. Y cuando eso cambia o desaparece, sentimos que perdemos una parte de nuestra alma. Soltar no significa dejar de amar, significa amar con libertad, sin posesión, disfrutar del momento sin exigirle eternidad, estar presente, pero sin cadenas. Un amor sin apego no busca controlar ni retener, acepta el cambio como parte natural del camino, y en esa aceptación florece la paz. El problema del apego es que nos hace depender de lo incontrolable. Queremos que la vida se comporte como deseamos, que los demás actúen según nuestras expectativas, pero cuanto más tratamos de dominar lo externo, más nos alejamos de la serenidad. Soltar no es debilidad, es fuerza interior. Requiere valor mirar lo que se va y decir, gracias. Requiere madurez comprender que el amor verdadero no necesita posesión, que lo importante no es retener sino acompañar. Cuando sueltas lo que ya no es, haces espacio para lo que puede ser, y ese espacio es libertad. Cuando comenzamos a comprender el valor de soltar, algo dentro de nosotros se aligera. Descubrimos que la vida, cuando no la forzamos, se vuelve más amable. El sufrimiento no desaparece por arte de magia, pero deja de ser un enemigo. Se transforma en un maestro silencioso que señala aquello que aún debemos entender. El apego no solo se manifiesta en las cosas o las personas, sino también en las ideas. Nos aferramos a creencias, a opiniones, a la necesidad de tener razón. Pensamos que si el mundo no encaja con nuestra visión, entonces está equivocado. Pero el budismo enseña que toda rigidez mental es una forma de ignorancia. La sabiduría nace cuando podemos mirar con apertura, cuando dejamos de defender nuestras posturas y aprendemos a escuchar. Una mente aferrada es como un puño cerrado, no puede recibir nada nuevo. Solo cuando abrimos la mano, cuando dejamos espacio, puede entrar la comprensión. Soltar no es perder, es permitir que la vida respire a través de nosotros. A veces el desapego parece imposible. ¿Cómo no aferrarnos a quien amamos? ¿Cómo no preocuparnos por lo que valoramos? Pero el budismo no pide que renuncies al amor ni a la responsabilidad, sino a la ilusión de control. Puedes cuidar sin poseer, amar sin depender, actuar sin apegarte al resultado. Eso es lo que se llama acción sin deseo. El arte de hacer con plenitud, dejando que los frutos caigan donde deban. Imagina al jardinero que planta una semilla, la riega, la cuida, la protege del sol o de la lluvia excesiva, pero no puede obligarla a florecer. Su tarea es sembrar, no controlar el tiempo de la naturaleza. Así también, nuestra tarea en la vida es actuar con conciencia y dejar que el universo se encargue del resto. Cuando comprendemos esto, la ansiedad se disuelve. Hacemos lo que podemos, con amor y entrega, y luego soltamos el resultado. Esa es la verdadera libertad. La sabiduría de la aceptación surge cuando aprendemos a fluir con la vida. Desde pequeños se nos enseña a luchar por lo que deseamos, a resistir lo que nos duele, pero nadie nos enseña a aceptar, a rendirnos sin derrota, a mirar lo que ocurre con calma. La aceptación no es resignación, es lucidez, es ver la realidad tal cual es, sin adornos ni rechazos. Cuando dejamos de exigir que el mundo sea distinto, la paz aparece. Nada externo cambia, pero nosotros sí, y esa transformación interior cambia la forma en que lo vivimos todo. El maestro Zen Shunryu Suzuki decía, en la mente del principiante hay muchas posibilidades, en la del experto pocas. Aceptar es volver a la mente del principiante, esa que observa sin juzgar, que aprende sin imponer, que vive sin miedo a equivocarse. El sufrimiento muchas veces no proviene de lo que sucede, sino de cómo nos resistimos a ello. Si algo nos duele, luchamos contra el dolor.
Si alguien nos hiere, nos aferramos a la herida. Si el destino cambia, tratamos de forzar su curso. Pero la resistencia solo multiplica el malestar. El río que intenta nadar contra la corriente termina agotado. El que se deja llevar llega al mar. Aceptar no significa no actuar. Si hay injusticia, actúa. Si puedes mejorar tu vida, hazlo. Pero hazlo desde la serenidad, no desde la rabia. El acto que surge del odio genera más odio. El que nace de la comprensión genera equilibrio. Aprender a aceptar también implica reconocer lo que no podemos cambiar. Hay cosas que escapan a nuestro control. La muerte, el paso del tiempo, las decisiones de otros, el movimiento del mundo. Cuando comprendemos que no todo depende de nosotros, dejamos de luchar contra lo inevitable, y esa rendición consciente es profundamente liberadora. Aceptar es un arte que se cultiva día a día. Podemos practicarlo en lo pequeño, aceptar la lluvia cuando queríamos sol, el retraso del transporte, la palabra que no llegó, y poco a poco esa práctica cotidiana nos prepara para aceptar lo grande, una pérdida, una enfermedad, un cambio inesperado. La vida no se vuelve más fácil, pero nosotros nos volvemos más sabios. Hay una antigua historia que muestra esta sabiduría con claridad. Un granjero tenía un caballo que un día escapó. Sus vecinos vinieron a lamentarlo. ¡Qué desgracia! El granjero respondió: ¿quién sabe si es bueno o malo? Días después, el caballo regresó acompañado de otros caballos salvajes. Los vecinos exclamaron: ¡qué suerte tienes! El granjero repitió: ¿quién sabe si es bueno o malo? Poco después, su hijo intentó domar a uno de los caballos y se rompió una pierna. Otra vez los vecinos dijeron: ¡qué mala fortuna! Y el granjero respondió igual. Semanas más tarde, el ejército llegó para reclutar jóvenes para la guerra. El hijo, herido, no fue llevado. Lo que parecía malo se transformó en bendición. Así es la vida. Nunca vemos el cuadro completo. Lo que hoy consideramos un problema, mañana puede ser la puerta a algo mejor. Por eso, el sabio no juzga con rapidez. Observa, espera, confía. La aceptación requiere paciencia, y la paciencia es una forma de fe. No fe en un Dios o en una promesa, sino fe en la naturaleza de la vida, en su sabiduría intrínseca. Todo lo que ocurre tiene sentido. Incluso si aún no lo comprendemos, la meditación nos ayuda a cultivar esa aceptación. Cuando meditamos, observamos los pensamientos sin juzgarlos. Los vemos aparecer y desaparecer. Igual que las olas del mar, comprendemos que no somos las olas, somos el océano que las contiene. Y desde esa profundidad interior, la calma se vuelve natural. El silencio interior no se logra acallando la mente, sino dejando de luchar contra ella. Cuando dejamos que los pensamientos vayan y vengan sin identificarnos con ellos, la mente se pacifica sola. Y esa paz no depende de nada externo. Uno de los mayores desafíos del ser humano es aceptar a los demás tal como son. Queremos que los demás piensen, sientan y actúen como nosotros creemos correcto. Pero cada persona tiene su propio proceso, su propio karma, su propio ritmo. Cuando entendemos eso, nuestras relaciones se vuelven más ligeras. Ya no exigimos que el otro cambie para que nosotros estemos bien. Aceptamos su camino y elegimos cómo caminar junto a él. Aceptar no significa tolerar la injusticia o el abuso. Significa comprender que la conducta del otro refleja su nivel de conciencia, no nuestro valor. Podemos poner límites sin odio, alejarnos sin resentimiento, perdonar sin justificar. Esa es la verdadera compasión. También debemos aprender a aceptarnos a nosotros mismos. A menudo somos nuestros peores jueces. Nos castigamos por los errores, nos comparamos, nos exigimos perfección, pero la perfección no existe. Lo que existe es el aprendizaje. Cada fallo es una lección, cada caída una oportunidad de levantarnos con más sabiduría. Aceptarte no significa rendirte ante tus defectos,
sino comprenderlos con amabilidad. La compasión hacia uno mismo no es egoísmo, es la base de toda sanación. Solo cuando nos tratamos con ternura, podemos ofrecer ternura a los demás. El cambio es inevitable. A lo largo de la vida perderemos personas, trabajos, certezas, pero también ganaremos experiencias, comprensión, amor. La vida es un equilibrio entre lo que llega y lo que se va, y en ese flujo constante se esconde la serenidad del sabio. Cada día es una oportunidad para practicar la aceptación. Podemos empezar ahora mismo, respirando, observando lo que es, sin intentar modificarlo. Si hay ruido, escuchémoslo. Si hay silencio, sintámoslo. Si hay dolor, dejemos que esté ahí sin resistencia. Todo pasa, todo cambia, todo enseña. La aceptación nos prepara para la cuarta gran enseñanza, las lecciones ocultas del sufrimiento. A lo largo de la vida enfrentamos pruebas que parecen injustas, pérdidas, enfermedades, fracasos, pero cada adversidad es una maestra disfrazada. El sufrimiento no es castigo, es espejo, refleja lo que aún no comprendemos, lo que aún necesitamos sanar. Hay un proverbio tibetano que dice: el sufrimiento es un regalo oculto. Solo quien lo abre con paciencia descubre la sabiduría que contiene. Detrás de cada caída hay un mensaje que la mente impaciente no logra ver, pero el corazón consciente sí. Una historia cuenta que un monje caminaba por el bosque y encontró una oruga luchando por salir de su capullo. Compadecido, la ayudó a romper la envoltura. La mariposa salió, pero sus alas eran débiles y no pudo volar. El monje comprendió entonces que el esfuerzo era necesario para fortalecerlas. Así también, nuestras dificultades fortalecen el alma. Sin el esfuerzo, no hay vuelo. Cada obstáculo encierra una oportunidad de evolución. Lo que hoy nos duele puede estar preparándonos para algo que aún no imaginamos. Un corazón roto puede enseñarnos empatía. Una pérdida puede mostrarnos lo que realmente valoramos. Una decepción puede impulsarnos a buscar dentro lo que antes buscábamos fuera. Cuando el dolor llega, pregúntate: ¿qué quiere mostrarme? Esa pregunta transforma el sufrimiento en sabiduría. No se trata de negar la tristeza, sino de abrazarla hasta comprender su mensaje. Nada de lo que vives es inútil, incluso los errores son parte del camino. Cada experiencia deja una huella que te moldea y te guía. La vida no es lineal, es una espiral que se repite con distintos matices hasta que aprendemos la lección. Si no escuchamos la voz del aprendizaje, la vida nos hablará más alto, con más intensidad, hasta que despertemos. Pero cuando comprendemos, el ciclo se cierra y una nueva etapa comienza. El sufrimiento nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionar lo que creíamos, a romper la coraza del ego, a reconocer nuestra fragilidad. Solo entonces emerge la humildad, la gratitud, la compasión. El dolor, cuando se comprende, purifica. No es necesario buscar el sufrimiento. La vida se encarga de presentarlo. Lo que necesitamos es aprender a usarlo como herramienta de crecimiento. Cada herida puede convertirse en luz si la miramos con conciencia. La oscuridad no se disipa luchando contra ella, sino encendiendo una pequeña lámpara de comprensión. A veces, solo con el paso del tiempo entendemos el sentido de una prueba. Algo que parecía una desgracia puede, años después, revelarse como el punto de inflexión que nos llevó a ser quienes somos. El dolor, visto desde la distancia, suele transformarse en gratitud. Cuando dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y comienzas a preguntar ¿para qué? La vida cambia. Esa simple pregunta abre la puerta a la sabiduría. Ya no eres víctima de las circunstancias, sino aprendiz del destino. Cada adversidad es una oportunidad para fortalecer la mente y ablandar el corazón. Cuando aprendemos a ver así, dejamos de temer a los cambios y comenzamos a recibirlos con serenidad. Nada es casualidad. Cada encuentro, cada pérdida, cada silencio, tiene un propósito que conduce hacia una comprensión mayor. El universo no comete errores.
Todo está en su lugar, incluso aquello que todavía no entiendes. Cuando la mente sufre, huye del presente, corre hacia el pasado, buscando lo que ya no existe, o se adelanta al futuro, temiendo lo que aún no ha ocurrido. Y en ese ir y venir constante, olvida el único instante donde la vida realmente sucede. Ahora, el Buda enseñó que la causa del sufrimiento no está en el mundo, sino en la falta de presencia. Vivimos distraídos, creyendo que la felicidad está en otro lugar, en otro momento, en otra persona. Pero la felicidad solo puede hallarse aquí, en la quietud de lo que ya es. La atención plena, sati, es el arte de volver a casa. No se trata de forzar la calma, sino de aprender a estar con lo que hay, sea agradable o doloroso. Consiste en observar con amabilidad, sin juicio ni prisa, dejando que todo sea como es. Cuando respiras conscientemente, el mundo se detiene. El aire entra y sale, y tú simplemente lo observas. No hay pasado ni futuro, solo el pulso del presente, latiendo en tu pecho. Y en ese instante, el caos se disuelve, dejando una claridad serena. Como un amanecer interior, la mente es inquieta, como un mono saltando de rama en rama. Persigue pensamientos, se aferra a emociones, pero cuando la observas sin resistencia, se aquieta, no porque la controles, sino porque dejas de alimentarla con lucha. Cada pensamiento puede ser una puerta hacia la conciencia. No hay que expulsarlo, solo dejarlo pasar. El cielo no pelea con las nubes, las deja ir. Tú no eres las nubes, eres el cielo que las contiene. Incluso con tormentas, sigue siendo vasto y luminoso. Esa vastedad vive en ti, es tu naturaleza profunda, la que no cambia aunque todo cambie. Cuando la reconoces, descubres que la calma no depende de las circunstancias, sino de la comprensión. La atención plena no es solo meditar sentado, es una forma de vivir. Puedes practicarla mientras caminas, trabajas o hablas. Cada momento es una oportunidad para despertar. Cuando camines, siente tus pasos tocando la tierra. Cuando hables, hazlo con conciencia. Cuando escuches, escucha de verdad. Y cuando respires, recuerda que cada inhalación es un regalo y cada exhalación una rendición. Vivimos en una cultura de la prisa. Corremos hacia metas, posponemos la felicidad, esperando un futuro que nunca llega, pero el futuro siempre se disuelve en el presente. La felicidad no se alcanza, se habita. El problema no es el mundo, sino la mente que no sabe estar quieta. Cuando aprendemos a detenernos, la vida deja de ser una carrera y se convierte en una danza. El ruido externo se apaga y comenzamos a escuchar la música sutil que siempre estuvo ahí. El Buda enseñó que una mente entrenada puede transformar cualquier circunstancia. Una mente clara convierte el caos en sabiduría. Por eso, el propósito del camino no es cambiar el mundo, sino aprender a vivirlo con lucidez. Cada respiración consciente es una semilla de libertad. Cada pausa antes de reaccionar es un paso hacia la paz. Cada acto de atención abre un espacio donde la vida puede desplegarse sin violencia. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en no ser esclavo de tus pensamientos y emociones. La mente sin control convierte el paraíso en infierno. La mente serena transforma el dolor en aprendizaje. El despertar no es un destino, es una forma de mirar. Sucede cuando comprendes que no eres tus pensamientos ni tus emociones. Eres la conciencia que los observa. Eres el espacio silencioso donde todo aparece y desaparece. Y ese espacio no sufre, no envejece, no muere. En el instante en que eres consciente de tu respiración, ya has vuelto a casa. No hay nada que buscar, solo recordar. El sufrimiento, visto con esta comprensión, deja de ser enemigo, se convierte en maestro. Cada dolor, cada pérdida, cada decepción trae una enseñanza que el alma necesita. El sufrimiento abre lo que la comodidad cierra.
Nos obliga a mirar hacia adentro, a soltar el control, a descubrir lo esencial. El Buda decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. No podemos evitar que la vida cambie, pero sí decidir cómo respondemos. Podemos resistirnos o fluir, podemos cerrar el corazón o abrirlo, y cuando lo abrimos, la vida nos muestra su rostro más sabio. El secreto no está en entenderlo todo, sino en confiar en que cada experiencia tiene sentido, confiar en que incluso las caídas forman parte del ascenso, confiar en que la vida no castiga, enseña. De esa confianza nace la compasión. Cuando ves que todos los seres sufren y buscan la felicidad igual que tú, el corazón se ablanda, dejas de juzgar y comienzas a comprender. La compasión no es lástima, es conexión, es mirar al otro y reconocer, tú y yo no somos distintos. Esa comprensión no solo sana al mundo, también te sana a ti. Cada vez que perdonas, te liberas. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo, te acercas a tu verdadera naturaleza. Nada permanece igual, y esa es la mayor bendición. Si el dolor fuera eterno, no habría esperanza. Si la alegría fuera eterna, no habría crecimiento. El cambio lo hace todo posible. El miedo es la sombra del apego. Tememos perder lo que amamos, tememos lo desconocido, pero cuando confiamos en la impermanencia, el miedo se disuelve. Comprendemos que no hay pérdida real, solo transformación, como el agua que se evapora y vuelve en forma de lluvia. La vida nunca se va, solo cambia de forma. Todo lo que amaste, todo lo que diste, sigue existiendo en algún lugar del vasto tejido de la existencia. Cada día al despertar, tienes la oportunidad de empezar de nuevo. La vida se renueva en cada respiración. El pasado ya no existe. El futuro aún no ha llegado, solo este momento es real. Cuando observas el mundo con atención plena, todo se vuelve sagrado. El sonido del viento, el sabor del agua, el silencio entre dos palabras. Nada es trivial cuando se vive despierto. La espiritualidad no está en los templos ni en los libros, sino en la forma en que miras la vida. Cada respiración puede ser una oración, cada paso, una meditación, cada gesto consciente, una ofrenda al universo. Cuando vives así, la vida entera se convierte en práctica espiritual. Entonces comprendes que no hay que huir del mundo para hallar la paz. La paz está aquí, en medio del ruido, del trabajo, de las conversaciones. Está en la forma en que miras, en la forma en que respondes, en la forma en que eliges amar. Todo pasa por algo. Incluso lo que duele, incluso lo que parece injusto, lleva escondido un propósito. La vida no es castigo ni recompensa, es enseñanza, y cuando la mente comprende eso, el corazón descansa. Si hoy atraviesas un momento difícil, respira, recuerda, nada es permanente, lo que duele también pasará. A veces la vida apaga la luz exterior para que descubras la que llevas dentro. El Dharma no está lejos, late en tu interior. Es la voz que susurra que ya eres completo, que no falta nada, que el momento presente es suficiente. Y así, con cada respiración, vas despertando, despiertas a la gratitud, a la vida, a la unidad con todo lo que existe. Nada es casualidad. Incluso escuchar esto ahora tiene sentido. El universo no se equivoca, solo espera que confíes. Así que respira, deja que el silencio te hable. Y recuerda, todo pasa por algo. Si esta reflexión resonó contigo, te invito a quedarte con nosotros en La Voz del Dharma. Suscríbete, deja tu comentario y comparte esta enseñanza con quien la necesite. Gracias por tu presencia, que la paz, la claridad y la compasión te acompañen siempre.